Buenas tardes, soy el doctor Rolando Lobatón, neurocirujano de la Clínica Ricardo Palma. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante que es la hidrocefalia en niños. Vamos a hablar sobre las causas, las complicaciones y el tratamiento quirúrgico. La importancia de este tema es, uno, es de que no es una enfermedad tan infrecuente como se cree, ¿no? Se cree que aproximadamente hay unos 400.000 nuevos casos de hidrocefalia a nivel mundial, siendo Latinoamérica uno de los lugares donde hay una mayor incidencia de esta enfermedad, ¿no? Y que si no es tratado a tiempo, la hidrocefalia puede ser potencialmente mortal. Entonces vamos a empezar el día de hoy con una pequeña presentación de lo que es la hidrocefalia, ¿no? Las causas, las complicaciones, el tratamiento quirúrgico, y luego vamos a responder todas sus inquietudes. Primero, cuando hablamos de hidrocefalia, primero tenemos que definir qué cosa es la hidrocefalia. Tenemos que saber de que el cerebro habitualmente produce un líquido que se conoce como el líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido normalmente circula o se encuentra en unas cavidades que se conocen como los ventrículos. La hidrocefalia vendría a ser la acumulación de este líquido cefalorraquídeo en estas cavidades y que al acumularse produce un incremento de la presión sobre el parénquima cerebral. Y de acuerdo a la intensidad de esta presión van a aparecer la diversidad de síntomas que presentan los pacientes con hidrocefalia. Si nosotros pudiéramos introducir una cámara, ¿no?, en estas cavidades que presenta o que tiene el cerebro, podríamos identificar unas glándulas, como muestra la imagen, ¿no?, que se conoce como el plexo coroides. Es precisamente esta glándula, el plexo coroides, el que va a producir el líquido cefalorraquídeo. Y esto es algo importante, ¿no? Se cree que habitualmente se produce alrededor de medio litro de líquido cefalorraquídeo todos los días, ¿no? Y que dentro de los ventrículos aproximadamente se encuentran unos 150 mililitros o centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo, los cuales se reemplazan 4 a 5 veces al día. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que como hay una producción continua, ¿no?, de líquido cefalorraquídeo, ¿no?, el líquido cefalorraquídeo que se tiene en los ventrículos no es algo constante, sino que va variando hasta 4 a 5 veces durante el día. Entonces, el líquido cefalorraquídeo que se produce, ¿no?, circula a través de estas cavidades que se conocen como los ventrículos. Entonces, todos estos ventrículos, estas cavidades se encuentran interconectadas, ¿no? Entonces, es como si el líquido cefalorraquídeo entrara en una red de acueductos dentro del cerebro. Entonces, entra en estos acueductos, circula, ¿no?, en la parte más profunda del cerebro, para luego no irse hacia la región más superficial del cerebro, donde va a ser reabsorbido, ¿no? Entonces vemos acá en el gráfico, en el lado izquierdo, vemos cómo son las estructuras, cómo es la forma de estas cavidades que tiene el cerebro. Y hacia el lado derecho vemos cómo es la dirección o la trayectoria que toma el líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro. Entonces, como habíamos mencionado, el líquido cefalorraquídeo cuando logra llegar a la superficie, se encuentra con unas estructuras que se conocen como las granulaciones subaracnoideas. Y son precisamente estas estructuras las que se van a encargar de absorber, ¿no?, este líquido cefalorraquídeo y drenar, digamos así, ese líquido hacia las venas que tiene el cerebro. Entonces, como vemos acá en esta imagen, vemos cómo en el recuadro rojo vemos cómo son estas pequeñas estructuras llamadas las granulaciones que permiten reabsorber todo ese líquido que se produce. O sea, de los 500 mililitros o medio litro de líquido cefalorraquídeo, todos esos 500 mililitros son reabsorbidos por estas granulaciones, ¿no?, las cuales se van a encargar de llevar este líquido cefalorraquídeo hacia las principales venas del cerebro para su drenaje. Entonces, es así como se produce
circula y se reabsorbe continuamente el líquido cefalorraquídeo en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que va a originar pues la hidrocefalia? Entonces, la hidrocefalia o la acumulación de líquidos, de este líquido cefalorraquídeo en el cerebro, ¿no?, se va a producir por tres causas. O hay un aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo, o hay una obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento durante esta red de acueductos, ¿no?, que habíamos mencionado, donde circula el líquido cefalorraquídeo, hay un stop, ¿no? Hay algo que se opone a su libre circulación, entonces el líquido cefalorraquídeo se empieza a acumular en la parte profunda del cerebro. Y luego existe la tercera causa de la hidrocefalia, que es cuando más bien el líquido cefalorraquídeo se ha producido adecuadamente, ha circulado adecuadamente, pero cuando llega a la zona donde tiene que resolverse, esto no ocurre. Por lo tanto, entonces, las tres causas principales de la hidrocefalia son: o hay un aumento de producción, hay una obstrucción en su circulación, o una disminución de la reabsorción. Cualquiera de los tres eventos lo que va a llevar es a una acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Bueno, acá tenemos una imagen primero de cómo es una hidrocefalia producida por un exceso de cómo se produce la hidrocefalia por un exceso, ¿no?, de producción o elaboración de líquido cefalorraquídeo. Vemos al lado izquierdo, ¿no?, podemos ver una resonancia magnética normal, ¿no?, y en la parte más profunda del cerebro, ¿no?, en la parte más profunda del cerebro, ¿no?, podemos ver unas estructuras oscuras que vendrían a ser los ventrículos, y al interior de estas podemos ver unas pequeñas estructuras blanquecinas, ¿no?, que corresponden a estas glándulas llamadas plexos coroides. Cuando surgen tumores de estos plexos coroides, como vemos hacia el lado izquierdo, entonces hay un aumento de producción de líquido cefalorraquídeo, y esto lleva a la hidrocefalia. Este es un caso de un papiloma de plexo coroides, ¿no? O sea, es la formación de un tumor dependiente de estas glándulas y que va a llevar a un exceso de producción de líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no?, de causas de hidrocefalia. Por ejemplo, esto es cuando hay una obstrucción al pasaje del líquido cefalorraquídeo. Entonces, para el lado izquierdo tenemos cómo es el esquema de estos acueductos, ¿no?, que nosotros llamamos ventrículos. Una zona común donde se obstruye el pasaje del líquido cefalorraquídeo es un pequeño canal muy fino que conecta el tercer con el cuarto ventrículo, que se llama el acueducto de Silvio. Entonces, a veces algunos niños nacen con ciertas membranas, ¿no?, en este acueducto, o a veces también, por ejemplo, tras un golpe severo en la cabeza, donde ha habido pues un sangrado, un pequeño coágulo puede localizarse en esta zona, ¿no?, y obstruir la libre circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, como el líquido cefalorraquídeo no circula, la producción no se detiene, entonces se empieza a acumular al interior del cerebro. Y el tercer ejemplo que yo quería mencionar sobre la hidrocefalia es cuando se afecta la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. ¿Y cuándo sucede esto? Esto principalmente sucede cuando la hidrocefalia surge secundaria a infecciones. Por eso es importante prevenir los casos de meningitis. A ver, entonces empiezo ¿desde qué momento? ¿Desde ahí? ¿Desde dónde se...? Explicar toda la diapositiva. ¿Desde el inicio toda la presentación? No, la diapositiva, solo eso. Ah, ya, entonces voy a empezar de la
Ok, ok, ya estamos de vuelta. Sí, las disculpas del caso, hubo un pequeño problema con la conexión, pero ya estamos nuevamente con la presentación sobre hidrocefalia. Entonces, bueno, vamos a nuevamente repetir sobre cuáles son las causas de la hidrocefalia, ¿no? Habíamos mencionado de que la hidrocefalia podría ser causado por un aumento en la producción de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Puede ser una obstrucción en la libre circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Habíamos mencionado que el líquido cefalorraquídeo pues discurre por unos acueductos, ¿no? Entonces, algo que obstruye a nivel de estos acueductos va a permitir la acumulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y la tercera causa es cuando el líquido cefalorraquídeo no se reabsorbe, ¿no? Entonces, como no se reabsorbe y la producción de líquido cefalorraquídeo continúa, entonces el líquido cefalorraquídeo se empieza a acumular en el interior del cerebro, causando la hidrocefalia. Vamos a poner algunos ejemplos de cada una de estas causas. Primero, habíamos mencionado, ¿no?, que en el interior de los ventrículos, que son estas cavidades, habían unas glándulas que se llamaban los plexos coroides, ¿no? Y estas glándulas eran las encargadas de producir el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Como una imagen normal la que vemos hacia el lado izquierdo, ¿no?, de esta resonancia que está hacia el lado izquierdo. Sin embargo, como vemos en la resonancia en el lado derecho, ¿no?, surgen tumores de estas glándulas, tumores de estos plexos coroides, hay un aumento en la producción de este líquido cefalorraquídeo, produciendo la hidrocefalia, ¿no? Entonces, uno de estos tumores se conoce como el papiloma del plexo coroides, ¿no? Entonces, al surgir estos tumores de los plexos coroides, van a producir un exceso de líquido cefalorraquídeo que va a llevar pues a la hidrocefalia. El siguiente caso, vamos a ver cómo es la obstrucción en estos acueductos. Hay diferentes enfermedades que pueden causar obstrucción para la libre circulación del líquido cefalorraquídeo en estos acueductos. Una de las zonas donde generalmente se obstruye es un acueducto muy fino que se conoce como el acueducto de Silvio, que conecta el tercero con el cuarto ventrículo. En este acueducto pueden surgir membranas desde el nacimiento o también tras, por ejemplo, un trauma craneal muy severo, un pequeño coágulo puede localizarse en esta zona y al no circular el líquido cefalorraquídeo, este líquido cefalorraquídeo se puede acumular. Se empieza a acumular, ¿no?, y empieza a producir la hidrocefalia. Luego vamos a ver en esta diapositiva, ¿no?, un caso cuando se altera la reabsorción. Una de las principales causas, ¿no?, de alteración en la reabsorción, ¿no?, del líquido cefalorraquídeo es lo que sucede secundario a las infecciones del sistema nervioso, entre ellas la meningitis. Por eso es importante la prevención de la meningitis, porque una de sus complicaciones es la hidrocefalia. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la meningitis, que es una infección del sistema nervioso, va a originar una alteración y una pérdida de la capacidad de reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, como muestra en este caso, ¿no?, de un paciente con meningitis por tuberculosis, al no haber un sistema de reabsorción, puede haber una buena producción, puede haber una buena circulación, pero si el líquido no se reabsorbe, se empieza a acumular, ¿no? Y esto puede llevar a la hidrocefalia. Muy bien, entonces, sabiendo ya las causas, ¿no?, de la hidrocefalia, lo que vamos a ver ahora, cuáles son los síntomas de la hidrocefalia. Y acá viene lo interesante. Nosotros, por cultura general o capaz por alguna búsqueda, ¿no?, que tal vez los padres han hecho por internet, ¿no?, generalmente asociamos la hidrocefalia, ¿no?, a niños con una cabeza pues muy grande, ¿no? Pero lo que vamos a explicar ahora es que no necesariamente esa es la única manifestación. Las manifestaciones de la hidrocefalia van a variar de acuerdo a la edad de cada paciente, ¿no? O sea, esos síntomas son diferentes cuando, por ejemplo, son lactantes, o cuando son niños más grandes. Por ejemplo, cuando son lactantes, las cabezas generalmente es inusualmente más grande, es un niño que va a sus controles y hay un perímetro, un crecimiento de la cabecita anormal, y la mollerita se empieza a hinchar, se pone a tensión.
Y luego conforme empiezan a progresar los síntomas, aparecen los vómitos, la tendencia al sueño, convulsionan, hay irritabilidad, hay una pobre lactancia, tienen los ojos fijos hacia abajo, tienen pues se tornan flácidos, se altera su crecimiento, ¿no? Sin embargo, cuando los niños tienen pasa ya el año de edad, los síntomas van a cambiar, ¿no? O cuando la hidrocefalia se da en un niño en edad escolar, los síntomas son diferentes. Se empiezan a quejar uno de dolor de cabeza, perdón. Se empiezan a quejar de visión doble, de visión borrosa, ¿no? Empiezan a tener náuseas, vómitos, inestabilidad, alteración en su coordinación, pobre apetito, pueden convulsionar, empieza a aparecer incontinencia urinaria, ¿no? Luego, otro rasgo que también llama la atención es que empieza a disminuir su desempeño escolar, ¿no? Empiezan a tener alteraciones en las habilidades que previamente habían adquirido. O sea, son niños que si antes caminaban, de pronto dejan de caminar, o si niños que hablaban, dejan o empiezan a tener problemas para hablar, ¿no? O sea, pero no quiero decir que si un niño, por ejemplo, tiene alteración o una disminución en el desempeño escolar, quiere decir que tenga hidrocefalia, ¿no? Pero siempre es importante de que si un niño pues estaba yendo bien y de pronto no empieza a tener problemas, entonces sería bueno observar. Lo más probable sean otras causas, ¿no? Y lo infrecuente es que sea una hidrocefalia, pero siempre es tener en cuenta de que no debemos pasar por alto estos cambios en los pacientes pediátricos. Bueno, ¿cuáles son los signos de la hidrocefalia, no? Uno de los principales signos son, o generalmente cuando llegan a la consulta, generalmente vienen derivados, ¿no? del servicio de pediatría, porque son niños que en sus controles empiezan a notar de que el crecimiento de la cabecita está por encima, ¿no? de lo normal, ¿no? Entonces ese puede ser uno de los signos más frecuentes, ¿no? Lo otro es también la mollerita, ¿no? Que normalmente es blanda, está al nivel, ¿no? del hueso, pero de pronto empieza a mostrarse pues abombada, ¿no? O hinchada. Ese también podría ser un signo, ¿no? de la hidrocefalia. Ahora, también quiero mencionar de que no necesariamente el hecho de que un paciente tenga la cabeza grande no quiere decir que tenga hidrocefalia. No, tampoco no es. También hay un factor genético, ¿no? O sea, hay ciertos, por ejemplo, lo que he podido ver en consultorio, ¿no? Hay ciertos niños donde también hay una herencia, ¿no? Donde el padre también ha tenido a esa edad la cabeza, o la padre o la madre, ¿no? Salió la cabeza un poquito grande y el niño también a esa misma edad lo tiene pues grande, ¿no? Pero la característica es de que cuando es algo de tipo genético o algo hereditario, ¿no? Algo como un rasgo hereditario que uno tiene de los padres, generalmente la cabecita podría ser mayor al promedio, pero luego con el paso de los meses se estabiliza. En cambio, en la hidrocefalia, la cabeza sigue y sigue creciendo y no hay ningún momento donde se estabiliza y se equipara con los niños de la misma edad. Entonces, yo pienso que si bien es cierto el crecimiento de la cabecita es un signo importante, ¿no? Pero lo más importante es el seguimiento. O sea, lo que uno ve es la tendencia, ¿no? Si uno ve que la cabecita empieza a crecer y sigue creciendo y sigue por encima del promedio de los demás niños, entonces ahí se amerita un mayor estudio, ¿no? Pero lo más probable sí es que la cabecita se mostraba grande al inicio, ¿no? Pero luego se estabilizó y se equiparó con los demás niños, entonces lo más probable es que esto es simplemente un rasgo hereditario. ¿Qué pruebas se pueden tomar? Tenemos dos importantes para el diagnóstico de hidrocefalia, ¿no? Uno es la tomografía cerebral, al lado izquierdo, al lado derecho, una resonancia magnética de cerebro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? La diferencia es que la tomografía es un examen más rápido, pero usa cierto nivel de radiación. En cambio, la resonancia no utiliza radiación, pero este procedimiento puede durar pues unos 40 minutos y requerir, en caso si son niños muy pequeños, de una sedación, ¿no? Pero el diagnóstico definitivo se hace con cualquiera de estas dos imágenes.
Muy bien, vamos a pasar ahora al momento del tratamiento. Para lo que es la hidrocefalia, una vez que un paciente tiene hidrocefalia, no hay, esto no se puede tratar con algún tipo de pastilla o un tipo de ampolla, no. El tratamiento para la hidrocefalia es quirúrgico. El paciente necesita una operación. Como habíamos mencionado al inicio de la presentación, uno de los problemas es de que la hidrocefalia, como se empieza a acumular el líquido cefalorraquídeo y empieza a presionar el cerebro no tiene espacio, digamos, a dónde ir, debido a que se encuentra dentro de una estructura sólida como es el cráneo. Entonces empieza a comprimir el cerebro, se empiezan a comprimir estructuras importantes del cerebro y el paciente poco a poco se empieza a quedar dormido hasta que finalmente eso puede llevar a la muerte. Entonces, cuando un paciente tiene hidrocefalia, el paciente tiene que ser tratado porque la complicación final de la hidrocefalia es la muerte. Entonces, para el tratamiento quirúrgico tenemos dos tipos de tratamiento, ¿no? Dos tipos de tratamiento que se utiliza actualmente. Primero, por ejemplo, todo paciente que llega en un estado de gravedad, ¿no? en una sala de emergencia, ¿no? Con un diagnóstico de hidrocefalia, una cirugía rápida, lo que busca salvar la vida es la colocación de un drenaje ventricular externo, ¿no? O sea, colocar un pequeño tubito hacia el ventrículo para drenar ese exceso de líquido, ¿no? De manera transitoria, ¿no? Hasta que se logre un tratamiento definitivo, ¿no? Generalmente esto se hace de manera como emergencia para evitar la muerte del paciente. Luego al paciente se le hace una resonancia magnética para saber cuál ha sido la causa de la hidrocefalia y finalmente darle el tratamiento definitivo cuando ya se sabe cuál es la causa, ¿no? Pero un tratamiento inicial de urgencia sería la colocación de este drenaje ventricular externo. Ahora, uno de los tratamientos más usados es la colocación de la derivación ventrículo-peritoneal, que es una especie de tubito que va que conecta los ventrículos, donde se está acumulando el líquido cefalorraquídeo, y que ese tubito va por debajo de la piel hasta la cavidad abdominal, ¿no? Y en este punto quiero sí mencionar, porque algunos padres piensan que cuando el tubito va a la cavidad abdominal, es que ese tubito se va a dejar en el interior pues del estómago o del intestino. No, no es así. Se deja encima dentro de una membrana que se conoce como el peritoneo, ¿no? Y precisamente el peritoneo es que se va a encargar de absorber ese líquido que viene de los ventrículos, ¿no? Hacia la cavidad abdominal. O sea, se deja en la cavidad peritoneal este catéter y no es que se introduce pues, ¿no? en algún órgano para el drenaje. Entonces, como vemos en esta imagen, este catéter está conectado a nivel craneal por los padres a veces lo sienten en la cabecita de los niños que han sido operados con una especie de bultito, ¿no? Ese bultito corresponde al reservorio. ¿Qué cosa es el reservorio? Es una parte muy importante de la válvula, ¿no? Que se caracteriza porque va a regular la cantidad de líquido, ¿no? Que se va a drenar de los ventrículos. No es un drenaje continuo, es un drenaje que tiene que ser regulado, ¿no? Tiene que ser regulado de acuerdo al tipo de hidrocefalia que tiene cada paciente. Entonces, una estructura muy importante es este reservorio, al cual yo recomiendo no estar manipulando, ¿no? Si es que a veces se cree que parte de la evaluación, ¿no? de un paciente con hidrocefalia consiste en masajear o presionar este reservorio. Realmente no se debe presionar, ¿no? Se debe, si es que uno sospecha que la válvula no está funcionando bien, lo que se debería hacer es tomar un estudio de imágenes más que presionar el sistema de reservorio, porque al estar presionando uno puede producir que la válvula pues no funcione de manera adecuada. Bueno, este es un esquema, ¿no? Más o menos como en la cirugía, ¿no? Se coloca el tubito primero al interior del ventrículo, se le pasa por debajo de la piel hacia la cavidad peritoneal, donde finalmente se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo, ¿no? De manera regulada, pero digamos de manera constante.
Ahora, hay también casos donde por diferentes enfermedades este catéter no se puede conectar o no se puede colocar en la cavidad peritoneal. Hay otras formas que se pueden, de derivación, que son, por ejemplo, la derivación ventrículo atrial que se coloca hacia el corazón, o la derivación ventrículo pleural que es hacia la cavidad pleural, ¿no? No, ambos se han utilizado en niños, ¿no? Pero se utiliza solamente en casos muy especiales porque su tasa de, digamos así, de eficacia es menor comparado con la derivación ventrículo peritoneal clásica. Bueno, y luego tenemos otro tratamiento, ¿no? También muy interesante, ¿no? Que es la neuroendoscopía para los casos de hidrocefalia. La neuroendoscopía es un tipo de cirugía, ¿no? Donde no se le coloca ningún tipo de catéter al paciente, ¿no? Sino lo que se hace es introducir una cámara, ¿no? Y lo que se busca es generar un nuevo camino para el líquido cefalorraquídeo al interior del cerebro. Entonces generalmente se utiliza este tipo de cirugías cuando ha habido una obstrucción en la libre circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, a través de una cámara, ¿no? Lo que se busca es generar un nuevo camino para ese líquido cefalorraquídeo para que pueda bypassear esta obstrucción, ¿no? Y pueda circular y pueda ser reabsorbido de manera adecuada, ¿no? Realmente es una técnica muy interesante. No se necesita no colocar pues una derivación ventrículo peritoneal, pero tiene sus indicaciones. No se puede aplicar a todos los pacientes, ¿no? Tiene una indicación específica para que su tasa de éxito sea grande. Entonces, más o menos vamos a describir cómo es la neuroendoscopía. Entonces, lo que uno hace es ingresa con una cámara al ventrículo, ¿no? A las cavidades que tiene el cerebro. Luego identifica, por ejemplo, en esta zona una estructura que se llama el foramen de Monro y vemos ahí la glándula que es la del plexo coroides que habíamos descrito inicialmente, ¿no? Entonces, uno ingresa a la cámara, sigue ingresando a las cavidades y encuentra una zona donde la pared de estos ventrículos se torna muy delgado, ¿no? Y que nos va a permitir hacer un pequeño agujero, ¿no? Entonces vemos acá cómo se identifica esa zona donde la pared del ventrículo es muy delgada, ¿no? Se hace un pequeño agujero y este pequeño agujero que se ha formado, como vemos acá, es el nuevo camino que se ha creado para que el líquido cefalorraquídeo pueda circular sin la necesidad de colocar un sistema de derivación ventrículo peritoneal, sin la necesidad que el paciente se quede con un catéter. Es una técnica muy bonita, ¿no? Que casi ha cumplido pues unos 100 años, ¿no? Se ha, digamos, repotenciado en los últimos 20 años debido a la tecnología, ¿no? Pero como he mencionado, tiene su indicación, ¿no? Para lograr un éxito con esta técnica se tiene que seleccionar, digamos, al paciente que va a obtener el mayor beneficio. Muy bien. Eso era, digamos, con respecto a lo que yo quería explicar de lo que son la hidrocefalia y los tratamientos, las causas, ¿no? De la hidrocefalia. Y a continuación vamos a responder cada una de sus preguntas. A ver, nos preguntan: doctor, buenas tardes, ¿qué factores puedo identificar desde bebés? Bueno, uno de los primeros acciones que pueden tomar los padres es llevar siempre a su control periódico, ¿no? con pediatrías a sus niños. Entonces el pediatra pues los examina y dentro del examen es la medición de su perímetro cefálico, ¿no? Entonces lo que uno hace es medir el perímetro cefálico y uno lo va comparando con unas tablas ya estandarizadas que hechas del Perú, pero también hay de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces lo que hacen estas tablas es comparar cómo va el crecimiento, ¿no? del niño comparado con otros niños de su misma edad, ¿no? Entonces lo que busca es comparar para ver en qué nivel se encuentra dentro del promedio, por debajo del promedio, por encima. Entonces
Si vemos que el perímetro cefálico se encuentra por fuera del promedio, no a lo esperado, entonces ahí tendríamos que tener un poco de atención. No necesariamente tiene que ser una hidrocefalia, como hemos dicho, pero sí teníamos que observar. Si ese perímetro cefálico se detiene en un momento, por ejemplo, en un siguiente control, vemos que el perímetro cefálico es el mismo y ya para esa edad el paciente se ha igualado con otro niño de esa edad, lo que ha pasado es que probablemente es un rasgo hereditario, y ahora ya no necesita, y ahora ya como se ha igualado con los otros niños en cuanto al tamaño del perímetro cefálico, no necesita pues simplemente esto fue pues un rasgo hereditario, necesita pues un mayor estudio, Pero si vemos, de que el crecimiento del perímetro cefálico se mantiene, y se mantiene siempre por superior o mayor al promedio de los niños, y eso se mantiene 2, 4, 6 meses, entonces probablemente estemos ante un caso de hidrocefalia. Y lo otro es, aparte cuando empieza a crecer el perímetro cefálico, es la mollerita, Normalmente es blanda, pero de pronto empieza a hincharse, Pero generalmente todo se empieza a hinchar cuando eso se acompaña con un incremento del perímetro cefálico. A ver. Doctor, pregunta, doctor, ¿esta enfermedad es hereditaria? Mi esposo tiene un historial en su familia. Sí, bueno, en casos muy raros, ¿no? Es una pregunta interesante, ¿no? En casos infrecuentes, podríamos decir, ¿no? Ciertas enfermedades que se transmiten de generación en generación, donde un rasgo es la presentación de la hidrocefalia, Y generalmente esto sucede en el proceso de reabsorción del líquido cefalorraquídeo, Entonces son pacientes que nacen con este sistema de reabsorción que tiene poca capacidad, para la cantidad de líquido cefalorraquídeo que se produce. Entonces empieza poco a poco a acumular el líquido cefalorraquídeo, finalmente llevar pues a hidrocefalia, Pero normalmente las causas de hidrocefalia son generalmente adquiridas, no es lo frecuente que sea algo pues hereditario, o si no es adquirida es algo esporádico, que quiere decir que solamente el paciente lo presenta y nadie más de su familia no lo ha presentado antes, Los casos familiares, o sea, que pasa de abuelos a padres y luego a nietos, eso puede presentarse, pero no es lo infrecuente. Nos preguntan, doctor, ¿el procedimiento es seguro? ¿Cuánto tiempo dura la cirugía y cuáles son los cuidados postoperatorios? Bueno, es una pregunta también muy interesante. Bueno, en sí la cirugía es una cirugía segura, de todas maneras, como por ejemplo, la cirugía de colocación del drenaje ventrículo peritoneal es un tubito muy finito, Entonces es susceptible de que en algún momento se puede tapar o se puede infectar, O que a veces el catéter no puede estar en una buena posición, En general, el rango de complicaciones está alrededor de un 8%, O sea, cuando un paciente con hidrocefalia se opera, y va a ir a por ejemplo, a una cirugía, un paciente con hidrocefalia se va a operar de una colocación de un sistema de irrigación ventrículo-peritoneal, de 100 niños que se operan, 92 le va bien y 8 tienen algún tipo de complicación. O sea, en una alta probabilidad, lo más frecuente es que no pase ninguna complicación. Pero siempre es bueno mencionar que puede haber pues algún evento, puede haber, por ejemplo, como hemos mencionado, una infección, que se obstruye el catéter o que haya un sangrado, y necesite pues una nueva operación, Podría suceder, pero en un 92% de los casos no hay complicaciones, Ahora, ¿cuánto tiempo dura la cirugía? Bueno, depende, A veces cuando son los niños muy pequeños, son muy pequeños, la cirugía podría durar 1 hora y media, 2 horas, Cuando son un poquito más grandes, tal vez 2 a 3 horas, Yo creo un promedio de 2 horas y media a 3 horas, 2 horas y media a 3 horas puede durar una cirugía de válvula, incluso menos, Incluso menos, pero digamos contando pues la preparación,
la asepsia, ¿no? Que se hace durante o antes de empezar la cirugía, ¿no? No, entonces por eso podría capaz durar un poquito más, ¿no? Unas 2 horas y media, creo que es un tiempo prudencial para colocar una válvula, incluso podría ser menos, ¿no? ¿Y qué cuidados postoperatorios hay que tener? Lo principal es cuando un paciente es operado de una válvula, lo primero que se tiene que ver es que haya habido mejoría de los síntomas. No, como he mencionado, hay una posibilidad no, de un 8% de que el sistema, en el caso de la válvula, no funcione, o que se haya obstruido, o que se haya infectado, etc. Entonces, primero hay que ver la evolución del paciente en las primeras 24, 48 horas, ¿no? Debe haber una mejoría en los síntomas, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, que el paciente está más despierto, ¿no? Y luego se debe hacer un estudio para verificar que el catéter está en una correcta posición. Generalmente se toma una tomografía cerebral, a veces también una radiografía de abdomen para corroborar de que el catéter está en una buena posición. Ya cuando el niño va a casa, ¿no? Lo más importante es el cuidado de la herida, ¿no? Generalmente pues lo que yo sugiero a mis pacientes, ¿no? Sobre todo porque son niños, ¿no? Normalmente cuando uno es operado sale con los puntos, ¿no? Y sale con una gasita, ¿no? Entonces a veces se cree, generalmente cuando uno está o la herida pues no está ya, pues uno tiene 7 o 5 días de operado, generalmente las personas adultas se recomienda que uno pues esté pues sin ninguna gasa, ¿no? Porque se cree que eso facilita pues no un proceso adecuado de cicatrización de la herida, ¿no? Pero el problema de los niños, como son pequeños, a veces tienden pues a tocarse, a rascarse, o a veces tocar alguna estructura que no está limpia y luego tocarse la herida. Entonces por eso debe mantenerse, en mi recomendación, ¿no? Debe mantenerse con su gasita hasta que se le retire pues los puntos, ¿no? Y luego la madre podría venir a consultorio cada 2 a 3 días para quitarle la gasita y hacerle una curación breve, ¿no? Y así mantener, ¿no? Y así hacer una vigilancia de la herida, no, sino de manera también ambulatoria el paciente podría, no, si es que se toman los cuidados, estar viendo cómo va la evolución de esa herida, ¿no? Cualquier enrojecimiento de la herida o secreción de la herida, acudir inmediatamente, ¿no? Ahora, lo otro que te vuelvo a recomendar también es que por ejemplo, en el caso de los padres, ¿no? Que tienen un niñito que ha sido operado de una válvula, de una colocación de un sistema de derivación ventrículo-peritoneal, no apretar la zona del reservorio, ¿no? Porque eso no se aprieta, ¿no? Salvo en ciertos casos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no se debería apretar porque el masajear esa zona de reservorio, presionar, podría llevar a la disfunción de esa válvula. Entonces, siempre cuando se atienda, ¿no? Y se crea de que la válvula no está funcionando adecuadamente, lo que se tiene que hacer es tomar un estudio de imágenes más que el masajeo o estar presionando ese reservorio. A ver, disculpe, la anterior. A ver, ajá, sí, ajá, los cuidados postoperatorios, la herida. Ajá. A ver, tenemos otra pregunta ahí. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, si lo que nosotros tenemos que buscar en todo procedimiento, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la colocación de las válvulas y también en el caso de la endoscopía, ¿no? Lo que nosotros a veces lo más importante es determinar cuál ha sido la causa de la hidrocefalia, ¿no? Y segundo, tenemos que definir cuál es el mejor procedimiento para el paciente. No todos los pacientes son tributarios de ir a una válvula y no todos los pacientes son tributarios de ir a una endoscopía. Se tiene que definir bien cuál es el paciente para que el procedimiento sea bien tolerado por el paciente. Si el procedimiento es bien tolerado, ¿no? O sea, si la válvula que se ha puesto, ¿no? Con la presión que se ha puesto, es la adecuada para ese paciente, el paciente puede vivir con su válvula y la válvula no le va a restringir ningún aspecto de su vida, ¿no? O sea, un niño con válvula puede correr, puede jugar,
puede ir de viaje, es como cualquier otro niño, o sea, no tiene ninguna restricción. Lo único nomás es que se debe cuidar un poquito la zona donde está su reservorio, pero lo demás puede hacer todas sus actividades, ¿no? No hay ningún tipo de restricción, ¿no? Los problemas pasan a veces cuando no hay un adecuado funcionamiento de la válvula, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de la endoscopía, ¿no? Pero ninguno de los dos procedimientos está hecho para limitar, ¿no? Limitar el funcionamiento, las actividades de los niños, ¿no? Eso no tiene por qué limitarlo, ¿no? O sea, los pacientes con válvula retornan a su vida normal, o el paciente que va a una endoscopía, ¿no? Tiene que retomar su vida normal. O sea, por ejemplo, a veces me han preguntado si puede, por ejemplo, puede viajar en avión, pueden viajar en avión. A veces me preguntan si es que pueden pasar los sensores de los aeropuertos, ¿no? Casi todos pueden pasar, excepto un tipo de válvula, ¿no? Que tiene una especie de magneto, ¿no? Ellos sí podrían, digamos, se les podría descalibrar pues la válvula, pero eso con un aparato especial se vuelve nuevamente a calibrar y no hay problema, ¿no? Lo más importante el mensaje es de que los pacientes pueden hacer su vida normal, ¿no? No, o sea, ahora, de que hay complicaciones en ambos procedimientos, la válvula, colocación del sistema de derivación ventrículo-peritoneal o válvula, o realizar una neuroendoscopía, pueden tener algún tipo pues, de complicación, es cierto, ¿no? Pero, pero no, normalmente eso no debería suceder y no debería ser una restricción o una limitación para las actividades del paciente. A ver, ¿se puede dar hidrocefalia en adultos? Sí, sí, claro. La hidrocefalia afecta a cualquier edad, tanto niños como adultos. Hay una pregunta ahí, ¿por qué? A ver. ¿Qué tiempo de vida tienen los niños con hidrocefalia? Bueno, en sí, el paciente con hidrocefalia, o sea, va a depender de la causa de la hidrocefalia, ¿no? Pero la hidrocefalia de por sí, ¿no? Con una colocación de una válvula no es un determinante para disminuir la expectativa de vida de un paciente, ¿no? Lo que disminuye la expectativa de vida de un paciente, ¿no? Lo que disminuye la expectativa es más que todo la causa de fondo de la hidrocefalia. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un paciente con un tumor, ¿no? Que ha causado la hidrocefalia, ¿no? Determinados tipos de tumores debido a su agresividad, ¿no? Y que causan hidrocefalia, ¿no? Podrían disminuir la expectativa de vida del paciente, pero no es por la hidrocefalia, ni es por la colocación de la válvula, sino es por la misma enfermedad de fondo, ¿no? Entonces, si es por la hidrocefalia y porque se le ha colocado una válvula o se le ha puesto una endoscopía, eso no disminuye la expectativa de vida de los pacientes, ¿no? No lo disminuye, es más bien la enfermedad de fondo, ¿no? Si la enfermedad de fondo simplemente ha sido, por ejemplo, ¿no? De que fue un tumor benigno, ¿no? Y que causó la hidrocefalia y el tumor ya ha sido resecado completamente, el paciente está curado de eso, entonces lo más probable es de que la expectativa de vida no ha sido afectada del paciente, ¿no? No se afecta, realmente la hidrocefalia no afecta la expectativa de vida, ¿no? Siempre y cuando pues haya recibido un tratamiento, ¿no? Porque si no recibe un tratamiento, el deterioro neurológico es progresivo y eso lleva a la muerte, ¿no? Y dependiendo de la intensidad de la acumulación de líquido, ¿no? La probabilidad de mortalidad no va aumentando conforme va pasando los días, ¿no? Entonces, va a depender uno del acceso al tratamiento y segundo de la causa de fondo de la hidrocefalia. A ver, nos dicen, buenas tardes, excelente tema. ¿Cuán complicado puede ser una cirugía de hidrocefalia en niños y cuál es la mejor edad para operar después de ser detectada la enfermedad? Bueno, en niños, como había mencionado, primero lo que hay que determinar cuál es la causa de la hidrocefalia. La hidrocefalia es lo que vamos a operar, pero hay una causa. Entonces, por eso tiene que tener todos sus estudios, ¿no? Entre ellos, si bien es cierto, podría hacerse solo con una tomografía, pero lo ideal es que el paciente tenga una resonancia magnética para poder descartar todas las demás causas de hidrocefalia. Ese es uno, ¿no?
generalmente no es complicado, ¿no? Dentro de las cirugías que hacemos en mi especialidad, la colocación de la válvula no es técnicamente tan compleja, ¿no? ¿No? Pero lo que sí hay que tener el máximo cuidado es con lo que es la asepsia o la limpieza que se da antes de la cirugía para evitar la infección de la válvula, ¿no? Entonces, esa es una complicación que se puede dar más o menos en un 8%, incluso hasta un 5%, ¿no? De todos los pacientes que se colocan una válvula, ¿no? ¿No? Que ahí de alguna manera, por más de que uno hace todos los cuidados, un germen se introduce, ¿no? Y como este es un catéter que es algo artificial, el germen ingresa y empieza, digamos, a colonizar este catéter y genera pues una infección, ¿no? Eh, pero, eh, pero digamos, lo más complicado en mi opinión es la limpieza y la asepsia que se hace previo a la cirugía y durante la cirugía de la colocación de la válvula, ¿no? En mi opinión ese es lo más complicado. La técnica tiene su complejidad, pero no es tan complejo como otras cirugías que hacemos en mi especialidad, ¿no? La colocación del catéter a nivel craneal está bien estudiado, se sabe específicamente los puntos donde se debe colocar, también en la cavidad abdominal. Es cierto, pueden haber complicaciones, ¿no? En un rango también de un 8%, ¿no? Pero no es lo frecuente, ¿no? Lo habitual es de que esto transcurra sin complicaciones. ¿Y cuál es la mejor edad para operar después de la enfermedad? Va a depender. O sea, hay algunos pacientes donde la hidrocefalia, por ejemplo, generalmente cuando es causado por un sangrado o por un tumor, la hidrocefalia progresa de manera muy rápida, ¿no? O sea, el paciente debuta con cefalea intensa, náuseas, vómitos, empieza a quedar dormido y ya tiene que ser operado, ¿no? Hay otros pacientes donde la acumulación de líquido es más lenta, ¿no? Lenta y se va a lo largo de los meses, ¿no? Con dolores de cabeza, con problemas con incontinencia urinaria, problemas para caminar que se empiezan a acumular hasta que finalmente uno descubre que es la hidrocefalia, ¿no? Entonces va a depender del tipo de hidrocefalia, ¿no? Hay formas que se presentan de manera más aguda, ¿no? Y que necesitan pues un tratamiento más precoz para evitar pues la muerte del paciente, ¿no? En cambio otros la presentación es un poquito más lenta, ¿no? Por ejemplo, sobre todo cuando son las hidrocefalias secundarias a una infección, ¿no? Por ejemplo, la hidrocefalia después de una meningitis a veces puede ser de instalación muy lenta, ¿no? A lo largo de varios meses, ¿no? Entonces, pero una vez que es detectada tiene que ser operada la hidrocefalia. ¿Por qué? Porque esa acumulación de líquido cefalorraquídeo empieza a presionar el cerebro y empieza a dañar el cerebro. Entonces, contra uno más se demore, aumenta más el daño a nivel cerebral. A ver, ¿todos los niños con hidrocefalia son candidatos a una operación? Sí. Todos los niños que tienen un diagnóstico de hidrocefalia deben ser operados, ¿no? Lo más importante son dos cosas acá. Primero, que sea un diagnóstico definitivo de hidrocefalia. Ahora, no todos los pacientes que tienen los ventrículos grandes, esas cavidades grandes, es que tienen hidrocefalia, ¿no? Y yo le puedo mencionar de que, por ejemplo, niños que son prematuros tienen una estructura, una anatomía cerebral diferente a la de un niño que ha nacido a término. Entonces, se puede confundir la forma de sus ventrículos con una hidrocefalia, ¿no? O ciertos niñitos que tienen ciertas enfermedades neurológicas también tienen ventrículos un poco grandes, ¿no? Entonces, también uno puede pensar de que tienen hidrocefalia, pero realmente no lo tienen, ¿no? Entonces lo más importante es saber diferenciar primero qué es una hidrocefalia, diagnosticar hidrocefalia. Segundo es qué tipo de hidrocefalia es, cuál es la causa de esa hidrocefalia, y una vez que eso se determina, definir cuál es el mejor tratamiento, pero todos deben ir a tratamiento quirúrgico. La hidrocefalia lamentablemente no se puede tratar ni con pastillas ni con ampollas, ¿no? Esto es solamente tratamiento quirúrgico. A ver, nos preguntan, dicen, ¿los niños con espina fija tienen tratamiento para la hidrocefalia? Sí, o sea, una de las causas de hidrocefalia son los niñitos que tienen la espina bífida, ¿no? Por ejemplo, los que tienen mielomeningocele,
por ejemplo, lipo, miel o meningocele, ¿no? Entonces ellos pueden hacer en el transcurso de su enfermedad, en el transcurso después de haber sido operados, pueden desarrollar hidrocefalia, ¿no? Entonces, en estos casos, también generalmente no se le debería colocar en estos casos una válvula, ¿no? Hay estudios que dicen también que puede ir bien la neuroendoscopía, ¿no? Pero el mayor rendimiento en este tipo de casos se ve con la colocación de una válvula, ¿no? Pero no todos los niños que tienen espina bífida van a una hidrocefalia, es un porcentaje menor. No todos los niños cursan con hidrocefalia. Doctor, buenas noches. ¿Quién es el especialista en determinar esta condición? ¿Cómo puedo sacar cita? Muy bien. O sea, primero lo que yo recomendaría a los padres es, primero ir a su control con su control, por ejemplo, cuando tienen el primer año de edad, ir siempre a su control con pediatría, ¿no? Para que les lleve, pues, cómo va, pues, un seguimiento, pues, a su vacunación, ver cómo, por ejemplo, va su estado nutricional, cómo va su peso, su talla, pero también medirle su perímetro cefálico, ¿no? Entonces, el primero que lo detecta ahí es el pediatra, la medición del perímetro cefálico. Y luego, si vemos que el perímetro cefálico a lo largo de los meses se mantiene en crecimiento por encima del promedio, pasa a la especialidad de neurocirugía pediátrica para evaluarlo en consultorio, ¿no? Entonces, uno en el consultorio uno lo evalúa, encuentra otros signos, ya sea neurológicos, ya sea la misma cabecita, ¿no? Y uno determina si es que este paciente realmente tiene una sospecha alta de hidrocefalia y amerita ir a un estudio de imágenes, ya sea tomografía o generalmente lo que pedimos, una resonancia magnética de cerebro. A ver, ¿cuánto tiempo dura un tratamiento después de la intervención quirúrgica en niños con hidrocefalia? Bueno, la cirugía aproximadamente en promedio puede ser menos, o sea, pueden hacerlo en hora y media podría ser, pero en promedio sería unas 2 horas, 2 horas y media, ¿no? Una cirugía de hidrocefalia. No es una cirugía que dure mucho, no más lo que uno, al menos digamos en mi experiencia, más lo que uno se demora en la preparación, en la limpieza, en tener cuidado de que nada se vaya a contaminar, ¿no? Y que en el mismo procedimiento, ¿no? Que tiene su complejidad, pero no en el rango en el grado de otras cirugías que se hace por la especialidad, ¿no? Pero más o menos la cirugía dura eso en promedio, ¿no? La neuroendoscopía es mucho más rápido, ¿no? Puede ser incluso en 1 hora, ¿no? La neuroendoscopía, ¿no? Y ya una vez que se da, una vez que el paciente se opera de una válvula o se le hace la neuroendoscopía, el tratamiento ya es de por vida, ¿no? O sea, no es de que, por ejemplo, al paciente se le coloca la válvula y después la hidrocefalia se le va a pasar y se le va a retirar la válvula al año, no. Ya el paciente, cuando una vez que se da la hidrocefalia es porque ya digamos, el organismo es incapaz de manejar la cantidad de líquido cefalorraquídeo que produce, ¿no? Entonces, de por vida requiere de un tratamiento, ya sea la neuroendoscopía o la colocación de una válvula, pero eso ya queda de por vida con el paciente. ¿Por qué me...? Ok, había una paciente, no, sí, acá tenemos una pregunta interesante. ¿Por qué, bueno, el paciente no, este paciente nosotros lo conocemos, nos dice, ¿por qué no podría ir a una endoscopía craneal? Es un punto interesante, ¿no? Es justo lo que habíamos conversado, porque es de que nosotros debemos seleccionar bien al paciente, ¿no? ¿Qué es lo que se ha visto, no? La neuroendoscopía es una técnica muy bonita, es una técnica mínimamente invasiva, es una técnica de que ha evitado que muchos niños no requieran de válvula, pero tiene su indicación, ¿no? Entonces, cuando la endoscopía se trata de hacer a todos los pacientes con hidrocefalia, surge de que en un último estudio publicado este año hace que la tasa de éxito de la endoscopía craneal no sea del 44%. O sea, de 100 niños que se operan de endoscopía, 44 funcionan. Pero ¿por qué eso pasa? Porque se aplica a todos los pacientes, ¿no? Lo que uno debe hacer es seleccionar cuál es el paciente que debe ver endoscopía.
Y en el caso del paciente de mención, ¿no? Es uno de los problemas de endoscopía es que la endoscopía principalmente se utiliza para las hidrocefalias de tipo obstructivo. ¿Qué quiere decir? O sea, cuando hay una alteración en el pasaje del líquido cefalorraquídeo por los acueductos. Entonces lo que hace la endoscopía es buscar un nuevo camino por donde va a discurrir el líquido cefalorraquídeo para luego ir a almacenarse, para luego, perdón, ir a reabsorberse. Pero ¿qué pasa en un paciente con infección? Por ejemplo, un paciente que ha tenido una hidrocefalia secundaria a una meningitis, ¿no? Habíamos comentado que la meningitis es una causa de hidrocefalia. El problema de la meningitis es que altera los sistemas de reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, si uno hace una endoscopía como tratamiento de hidrocefalia en un paciente con hidrocefalia secundaria a una meningitis, el problema es de que uno va a conseguir de que el líquido cefalorraquídeo tenga un nuevo camino, ¿no? Que tenga un nuevo camino en los acueductos, circule adecuadamente, pero cuando llegue a la zona donde tiene que reabsorberse, ese sistema de reabsorción no va a funcionar. Por eso es que estos sistemas, digamos, la endoscopía, digamos, puede fallar, no en los casos, ¿no? de hidrocefalia secundaria a una infección del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque en los casos de infección lo que se afecta es la reabsorción. Entonces uno puede hacer un nuevo camino de líquido cefalorraquídeo que discurra libremente, pero no se va a reabsorber. Entonces es por eso que en estos casos, ¿no? las tasas de falla con endoscopía son un poco mayores. Y lo que yo recomendaría en esos casos es colocar una válvula. No es porque digamos la válvula es digamos porque es un procedimiento más antiguo, ¿no? Sino porque es el problema de fondo, es la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Y eso no lo va a poder resolver la neuroendoscopía. Nos dice, buenas tardes. ¿A partir de qué edad gestacional se puede detectar hidrocefalia o ventrículo dilatado? Bueno, generalmente conforme van pasando la edad gestacional, ¿no? Y de acuerdo también a los nuevos equipos de ecografía que se tienen, ¿no? Antes pues esto se detectaba, ¿no? a edades a edades tardías, ¿no? o a meses ya avanzados de la gestación, ¿no? Pero con los nuevos sistemas de ecografía mucho más modernos, ¿no? Incluso se puede detectar antes, ¿no? de las 20 semanas, ¿no? Y cada año es mucho más, la detección es mucho más precoz, ¿no? Pero eso va a depender pues del tipo, ¿no? del sistema de ecografía que se use, ¿no? Pero actualmente pues, puede ser eso muy, muy precoz. Muy bien, gracias por sus preguntas, todas las preguntas han estado muy, muy interesantes, espero de que las respuestas también hayan sido, ¿no? hayan sido las suficientemente claras, ¿no? Y hayan podido esclarecer todas las dudas que ustedes hayan tenido. Quisiera agradecer, ¿no? por habernos acompañado todo este año. Este es el último consultorio en vivo del año 2022. Esperamos de que el contenido de estas charlas le hayan sido de mucha utilidad, ¿no? Los esperamos en el año 2023 y les deseamos unas felices fiestas, ¿no? y un próspero año nuevo de parte de la Clínica Ricardo Palma. Buenas tardes.